Derecho penal. Me encanta, pero... Bueno, en esta clase vamos a hablar un poco de los mitos que giran en torno al derecho penal y más específicamente en torno al abogado penalista, a fin de que esta clase sirva como incentivo para todo aquel que tenga ganas de ejercer la profesión en el ámbito penal para que lo haga, para que se anime. Hay una frase que yo recuerdo de cuando era estudiante de la carrera de Derecho y que al día de hoy como docente repito bastante, y es la siguiente. Los estudiantes se enamoran del derecho penal, pero se casan con el derecho civil. ¿Qué significa o qué pretende reflejar esta frase? Bueno, algo que es una realidad. Uno cuando es estudiante de Derecho tiene una gran afinidad por el derecho penal. Por lo general, a uno le gusta estudiar la materia, en algunos casos se apasiona por la materia y por la temática que se aborda, pero la verdad es que a medida que va pasando el tiempo, este sentimiento va disminuyendo, a tal punto que uno, cuando efectivamente se gradúa, en vez de tomar la decisión de abocarse al derecho penal, a su pasión, a su sentimiento, a su gran interés, opta, por alguna u otra razón, por el derecho civil, por el contencioso administrativo, por el derecho de familia, por el derecho laboral. Yo creo que justamente esto ocurre como consecuencia de estos mitos que giran en torno a la materia. Mitos que, como tales, no son más que falsedades, ¿sí? Vamos a hablar un poco de estos mitos a los cuales estoy haciendo referencia. Primero, el derecho penal no es para mujeres. Esto es algo que he escuchado en más de una ocasión y, lógicamente, es una falsedad absoluta, a tal punto que gran parte de las abogadas penalistas que ejercen y que yo justamente he ejercido en diversos casos, son grandes juristas. Es decir, el sexo de la persona no es ningún condicionante para ejercer ninguna de las ramas del derecho. No significa que porque una persona sea mujer tenga que adentrarse en el derecho de familia y porque una persona es hombre esté capacitado para adentrarse en el ámbito penal. Esto es una falsedad. Pero es una falsedad que surge a veces como consecuencia de la errónea concepción que tiene de las labores que el abogado penalista tiene que realizar o del perfil que el abogado penalista tendría que tener. No me gusta el ámbito, ¿sí? Bueno, señores, acá hay un poco de falsedad y un poco de realidad. ¿Qué significa esto? Hablo de que hay un poco de realidad porque es cierto que nosotros, gran parte de nuestras labores, las vamos a desarrollar en ámbitos con los cuales quizás no nos sentamos de todo a gusto. Por ejemplo, vamos a tener que ir a cárceles, vamos a tener que ir a comisarías, vamos a tener que ir a alcaidías. Entonces son lugares con los cuales uno, al no estar familiarizado, quizás no tenga demasiado interés en desarrollar, no se sienta cómodo. Pues bueno, este es un sentimiento absolutamente válido, respetable, pero sepan que es un sentimiento que surge también un poco de una falsa concepción de la labor del abogado penalista. El abogado penalista no tiene que estar todo el día en cárceles, en comisarías, en alcaidías, en lugares similares, bajo ningún punto de vista. El abogado penalista puede trabajar tranquilamente de su estudio, más aún al día de hoy con el avance de la tecnología, donde para hablar con una persona que está detenida lo único que hay que hacer es levantar un teléfono y hacer un llamado. Nada más. Uno tranquilamente puede ejercer la profesión en el ámbito penal sin tener que visitar comisarías, cárceles. Es más, en mi caso, yo voy muy poco a las comisarías o a la cárcel. Lo hago cuando realmente es imperioso y urgente hablar cara a cara con la persona que está detenida. Ahora bien, sepan también, no en todas las causas que trabajemos la persona va a estar detenida. Incluso, si esto llegara a ser un óbice para uno, bueno, podría no trabajar en este tipo de causas. Las causas en las cuales sé que hay grandes riesgos de detención, bueno, directamente puedo no tomarlas. Ahora bien, sepan también que el ir a cárceles, ir a comisarías y demás, no es nada grave. No es nada grave. Y es un ámbito que fue frecuentado tanto por mujeres como por varones. Esto es absolutamente indiferente. Piensa en lo siguiente, nosotros, cuando visitamos una persona que está privada de la libertad, tenemos el derecho a que se nos otorgue un espacio adecuado, llámese oficina, sala de profesionales, etcétera, para poder atender con tranquilidad
a la persona que estamos asesorando o defendiendo. En consecuencia, no vamos a sentir ningún tipo de incomodidad, o no deberíamos sentirla. No creo que me vaya bien. Bueno, esta es una gran falsedad. En tanto, no existe desde el vamos un argumento que justifique esta afirmación. El no creo que me vaya bien es algo que podría aplicarse a cualquier rama del derecho, y no necesariamente al derecho penal en sí. El no creo que me vaya bien es algo que surge más que nada de los temores, de las inseguridades, pero como digo, aplicable a cualquier rama de derecho en la cual actualmente no estemos ejerciendo. Yo podría decir esto tranquilamente del derecho laboral. Yo hago derecho penal. Si quisiera hacer el derecho laboral, podría decir, bueno, no creo que me vaya bien. ¿Cuál es el justificativo? La verdad es que no lo tengo. Probablemente a esta altura el justificativo sea, no tengo experiencia, no sé debidamente cuáles son los preceptos normativos aplicables. Pues bien, estos argumentos son aplicables a cualquier rama del derecho. Y obviamente que son aplicables a todo abogado que todavía no tenga experiencia. En consecuencia, no es un argumento válido. No va con mi perfil. Bueno, esto también parte de un error de concepción. Un error de concepción, a mi modo de ver, muy alimentado por las películas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que uno cree que el abogado penalista tiene que tener determinado perfil. Un perfil que tiende a mimetizarse con el ambiente carcelario. Esto es una falsedad absoluta, además que es algo agraviante para el abogado penalista. El abogado penalista es como cualquier abogado, una persona que tiene que manejarse a lo largo de su vida y a lo largo de su profesión con decorosidad, con honestidad. Uno no es el delincuente, uno no es el imputado, uno es el abogado y tiene que actuar en consecuencia. Entonces, esta frase no va con mi perfil, es errónea, es injustificada y no tiene razón de ser. Ahora bien, yo quiero hablar de lo siguiente. Es normal, y cuando digo normal, estoy diciendo absolutamente normal, que uno tenga miedo. ¿Sí? Es natural que uno tenga miedo. ¿Por qué? Porque justamente uno desconoce cómo es este ámbito del derecho. El miedo es la consecuencia necesaria de no haber ejercido esa labor. Por ejemplo, cuando yo me enlisto en un gimnasio y nunca en mi vida fui a un gimnasio y probablemente tenga miedo, inseguridad, temor, vergüenza, a la tercera clase del gimnasio, todos estos problemas yo ya no los voy a tener. Lo mismo si voy a clases de canto y muy probablemente en mi primera clase tenga inseguridad, tenga miedo, me dé vergüenza. A la quinta clase ya no. Esto pasa justamente con cualquier tipo de actividad, laboral o no, en la cual no tengamos experiencia. Es algo natural de todas las personas, de todo ser humano. Entonces, no tengan miedo. Y si lo tienen, que es natural, como les digo, sepan que al poco tiempo este temor va a desaparecer. Cuando ustedes empiecen a conocer más en detalle el mundo del derecho penal, las leyes aplicables, cuando sepan cómo es que se resuelven en la práctica cada uno de nuestros pedidos, cuando empiecen a ganar más experiencia, este miedo, no les quepa la menor duda, que va a desaparecer. Si uno me tuviera que, si yo tuviera que decir cómo es que se soluciona este miedo, yo daría dos grandes consejos, ¿sí? O no sé si cómo se soluciona, pero sí cómo se trata. Primero, actuando. ¿Qué quiero decir con actuando? No piensen más. No deleguen más casos que les lleguen y que tengan que ver con el derecho penal, si es que ya están ejerciendo. No digan no. Anímense. Animarse implica actuar en consecuencia. Si uno tiene cierto interés por el derecho penal, por más que sea lejano, uno tiene que actuar. Tiene que decidirse, tomar el caso y comenzar a ejercer. Por supuesto, y esto es lo importante aclarar, que uno no va a ser un abogado brillante de un momento para el otro. Que uno no va a ganar toda la experiencia vida y por haber de un momento para el otro. En tanto, para ser un buen abogado y para ganar experiencia, lo que justamente se necesita es actuar, es
desarrollar la labor abogadil en el marco del proceso penal. Y hasta que uno no lo haga, lo único que va a estar logrando no es más que alejarse de este fin que tiene, o si se quiere, alejarse de este sentimiento de interés. Segundo, capacitarse. Una manera absolutamente idónea y eficiente para disminuir los temores es mediante la capacitación. Quien más conoce el derecho, en la teoría, es quien más herramientas va a tener el día de mañana para actuar. El conocer el derecho en sí implica saber lo que va a pasar en el ejercicio profesional. Por más que yo no tenga experiencia, el conocer el derecho me va a permitir tener cierta tranquilidad. En tanto, voy a saber cómo es que se desarrolla el proceso y más concretamente cuáles son mis labores. Yo siempre digo lo mismo. La teoría implica, o la teoría debe ser emparentada con las reglas de un juego. Quien conoce las reglas del juego, por más que no lo haya jugado nunca, sabe cómo tiene que actuar ante cada situación. Reitero, por más que no lo haya jugado nunca, sabe cómo tiene que actuar ante cada situación. Por eso conocer el derecho le otorga a uno cierta tranquilidad y, por sobre todo, le otorga herramientas de actuaciones. Hasta acá hemos llegado, esta clase ha sido muy corta, espero que les haya servido, reitero, el objetivo de la clase es incentivar a todo aquel que tenga afinidad por el derecho penal para que actúe en consecuencia y, justamente, se largue a trabajar en el ámbito del derecho penal que, se los garantizo, no se van a arrepentir. Espero que les haya servido y en dicho caso, como les digo siempre, háganmelo saber, suscríbanse al canal de YouTube, pongan me gusta en las publicaciones, compartan, realmente eso me sirve mucho y permite que yo siga haciendo estas cosas. Muchas gracias.